Shalom Aleichem, Shalom Obrajot, paz y bendiciones del Eterno. ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida al Israel del Sur, el canal teocrático de Yahweh y del pueblo Kadosh. Soy tu amigo, tu hermano, David Ben Abraham, y en esta oportunidad vengo con un nuevo vídeo, con un nuevo tema. Nos robaron nuestro Mashiach. Nos han robado el verdadero Mashiach, el Mashiach judío, el Mashiach hebreo, el Mashiach de Israel. Nos los han robado. Y en su lugar nos han dado una figura creada, elaborada, bien pensada, primeramente por la primera iglesia cristiana que se fundó. Porque tenemos que saber que anterior a la primera iglesia cristiana, lo que tuvimos fue la iglesia hebrea, la iglesia celosa por la ley. Y luego vino la iglesia cristiana. Entonces la iglesia cristiana fue colocando los fundamentos para la construcción de una religión que llegaría a ser la religión del Imperio Romano, el cristianismo, y también de una figura diseñada, bien calculada, bien pensada para llegar a toda la población del imperio, que fuera simpática, agradable, atractiva a todo el imperio romano, incluyendo sus autoridades. La figura de el Cristo, la figura del Cristo, de Jesucristo, ¿no? Vamos a revisar de qué manera ocurre ese fraude y las consecuencias, porque cuando hablamos de el Mashiach judío, el Mashiach hebreo, el Mashiach de Israel, estamos hablando de un libertador. ¿Yo? Libertador precisamente del poder opresor. Una figura parecida a Moshe, que liberta al pueblo del dominio opresor del faraón, del imperio egipcio, que se enfrenta a un imperio, que se enfrenta a un emperador, que lo combate, lo vence, para liberar al pueblo, para sacarlo, pero para llevarlo a un nuevo modelo, un modelo de justicia. En ese orden siguen otros libertadores, otros Mashiach, por ejemplo como Josué, otro Mashiach. Luego le seguiría David Ben Isaí, Simón Macabeo, Judas Macabeo, van en el mismo orden de la idea de lo que es un Mashiach. Y se promete un Mashiach en singular, descendiente, el texto griego dice del esperma de David. ¿Vio? La simiente de David, la descendencia de David, en ese caso va descrita con la palabra esperma, donde viene espermatozoide, del espermatozoide de David. Y el espermatozoide, que en Israel se cuenta solamente por línea masculina, esa descendencia es por la línea masculina, por la línea del padre. En Israel no hay descendencia por la mujer, porque se cuenta por la esperma. Cuando allá en Génesis 3:15 dice la descendencia de la mujer, o la simiente de la mujer como es traducida la palabra, significa el hijo de la mujer.
el hijo de la mujer y el hijo de la serpiente. Hay dos hijos allí, pero la simiente, o sea, el hijo de la mujer, en ese caso es del esperma del hombre, ¿no? Es la forma como desde lo hebreo, desde la cultura hebrea, desde la revelación hebrea se comprende la descendencia por línea paterna. Por eso es que usted ve en la Biblia la descendencia de Noé, la descendencia de Abraham, la descendencia de David. Usted ve que todas vienen por línea paterna, porque es la forma como se cuenta la descendencia por el esperma. Bien, entonces la promesa de un Mashiach, de la descendencia del rey David, ¿no? Un Mashiach humano, libertador, que viene a libertar al pueblo de un reino para llevarlo a otro reino, al reino de Yahweh, porque hay dos reinos en conflictos acá en el planeta Tierra, el reino de Yahweh y el reino de Satanás, de Hasatán. Cuando el pueblo de Yahweh está sirviendo bajo el reino de Satanás, se impone la necesidad de ser liberado del reino de Satanás para ser conducido al reino de Yahweh. Estamos hablando de reinos políticos acá en la tierra. Bien, para entender esto tenemos nosotros, hay mucha gente que está estudiando raíces hebreas y se centran más que todo, por ejemplo, cuando se habla de las parashá, en una interpretación espiritual, una interpretación sola y únicamente espiritual, evadiendo todo lo que tiene que ver con lo jurídico, con lo político, con el derecho, con la justicia, con la cultura, con la moralidad, con una cantidad de cosas. Evaden todo eso y se van a un terreno místico, única y exclusivamente místico, que tiene que ver con la salvación escatológica, la salvación eterna del alma, ¿no? Del fuego del infierno y de la posibilidad de abandonar el planeta Tierra e irse a vivir a los cielos. Lo que ocurre, mis queridos ajín, hoy gracias por su atención toda la gente que nos está oyendo en los diferentes países de América, de Europa, en los Estados Unidos. Ya vamos llegando ya a África, ¿ok? Entonces damos las gracias a toda esa gente que diariamente se van suscribiendo a nuestro canal de YouTube. En las Biblias, estamos hablando de dos Biblias, no de una sola, no, son dos Biblias. La Biblia hebrea, la Biblia de Israel y la Biblia del cristianismo están contenidas acá en este libro. Dos Biblias, no es una sola, aquí hay dos. La Biblia hebrea de Israel y la Biblia cristiana dada al pueblo cristiano. ¿Vio? Acá hay dos teologías y nos presentan dos dioses, no uno solo, son dos dioses los que nos presentan. Y hay uno solo que es el verdadero, y hay una sola teología que es la verdadera, que es la originaria. ¿De qué teologías estamos hablando? Estamos hablando primeramente de la teología de la justicia y de el Dios de la justicia, el Elohe de la justicia. Ese es el primero, en primer lugar, el primario, donde está la raíz de la fe. La teología de la justicia y el Dios de la justicia. La segunda es la teología de la expiación, y el Dios de la sangre, o el Dios que exige sangre. No exige justicia, sino sangre. ¿Vio? De los ritos, de los sacrificios. Vamos a enmarcar esos dos pensamientos en conflicto, contradictorios,
porque luego se van a fundir esos dos pensamientos, o van a ser fundidos esos dos pensamientos, el de la justicia y el de la expiación, para construir la Biblia cristiana y un nuevo Dios. ¿Cuál es ese nuevo Dios? El Dios basado en los cultos solares, los cultos mistéricos de Persia, de Egipto, de Fenicia, de Babilonia. Los dioses que mueren y resucitan son asesinados, muertos y resucitan. Como es el caso, por ejemplo, del dios Horus, que fue crucificado, duró 3 días muerto y al tercer día resucitó, el dios Horus. Lo mismo ocurrió con el dios Mitra, que también fue muerto y crucificado, y pasó 3 días en el corazón de la tierra muerto, y al tercer día resucitó dentro de los muertos. Y a partir de esos cultos, de esa teología de los dioses que mueren y resucitan, se crea el sacrificio eucarístico, donde en la comida eucarística el creyente se hace participante del cuerpo místico del Dios y se hace uno con el Dios en la comunión, y el Dios le perdona todos sus pecados por el sacrificio realizado por el Dios de muerte y resurrección. Son los cultos llamados en ese tiempo, en ese contexto, los cultos mistéricos, de donde se inspira el apóstol Pablo. ¿Por qué el apóstol Pablo se inspira en estos cultos mistéricos para ir desarrollando toda una teología cristiana? Porque él es natural de la ciudad de Tarso, y la ciudad de Tarso es la cuna del mitraísmo. El mitraísmo fue la religión pagana más poderosa del Imperio Romano y la máxima rival de el cristianismo. Una rivalidad entre cristianismo y mitraísmo, porque el mitraísmo presenta también un Dios que encarna en la figura de un hombre que nace en una cueva, que unos pastores lo anuncian, que unos magos vienen a visitarlo después de ver una señal en el cielo de una estrella, que tiene 12 discípulos, que predica la vida eterna si le reciben a él. ¿Vio? Ese Dios Mitra es muy fuerte para el cristianismo naciente, y entonces se crea una controversia entre cristianismo y mitraísmo, donde los seguidores del cristianismo hacen apología de su Cristo superior a Mitra, ¿no? Aunque Mitra también resucitó muerto, sanó enfermo, caminó sobre las aguas, porque son historias paralelas, pero la Mitra es más antigua, es mucho más antigua que la de Cristo. Incluso también la de Horus también es más antigua que la de Cristo, aunque usted al estudiar en los pocos testimonios que tenemos escritos puede estudiar que ambas teologías, la teología pagana de Horus, la teología pagana de Mitra y la teología de Cristo, pareciera que fueran una misma. Pareciera que una se copió de la otra. De tal manera que los primeros apologistas cristianos decían que no, que había sido una obra del demonio mismo, que copió al carboncillo la vida, la obra, la muerte y la resurrección de Cristo, la copió el demonio,
antes de que antes de que Cristo llegara a la tierra. Ya la había copiado ya, porque ya la conocía por anticipación, entonces la copió anteriormente, y el plagio finalmente quien lo hace es el demonio Horus y Mitra. Se crea esta religión, este dios de los misterios, Crestos. Claro que el nombre Crestos o Crestus, que ahora se le dice Cristo, en Roma fue un nombre común. Es más que todo usado por los esclavos, que tiene su significado como hombre noble, hombre bueno, ¿no? Hombre veraz, pero también tiene un significado peyorativo, que sería tonto, ingenuo, tonto e ingenuo. También se interpretaría este nombre Crestos. Esta figura, Crestos, es una figura creada para servir a los intereses del poder, a los intereses del dinero, a los intereses del imperio mismo. O sea, finalmente es una figura colocada al servicio del opresor, que en nada beneficia al oprimido, y que se crea, bendito sea el nombre de Yahweh, con una sola intención, y es impedir la obra libertaria del verdadero Mashiach, impedirla por todo, hacer fracasar la obra del Mashiach, Yahshua Nazareno. Y para nosotros comprender esto bien, tenemos que irnos a estudiar la verdadera figura, la figura histórica del Mashiach judío, del Mashiach hebreo, del Mashiach de Israel, para nosotros poder entender su pensamiento teológico, su Dios, su ideal de libertad, de justicia, porque aquel Yahshua HaMashiach es el Mashiach del Dios de justicia, del Dios de la justicia. El pensamiento pablino, la teología pablina, Pablo, él va a tomar de los cultos mistéricos de Horus y de Mitra para construir la figura de Crestos o del Cristo, y entonces esta figura de Cristo él la va a unir, la va a fundir con la figura histórica de Cristo para crear esta figura al servicio de la opresión, al servicio del imperio. Unida la figura del Cristo celestial, del Hijo consustancial con el Padre de la misma naturaleza, segunda persona de la Trinidad, unida esta figura al campesino de Galilea, artesano, autodidacta, nacido de un matrimonio judío, descendiente por la esperma, por el espermatozoide, por la línea masculina del rey David, conforme a la promesa y como condición para ser Mashiach de Israel. Unidas estas dos figuras, crean este Cristo que tenemos hoy día. Este Cristo al servicio de los poderosos, de los ricos, de los opresores, y hace fracasar la obra y el sacrificio libertario. El sacrificio libertario del verdadero Mashiach, del Mashiach de Israel, del Mashiach judío, del Mashiach hebreo. Una reinterpretación por parte de Pablo de lo predicado, de lo enseñado por el Mashiach judío.
una reinterpretación. Vea que utilizo la palabra reinterpretación del Mashiach hebreo, muy diferente a la enseñanza de los primeros apóstoles, de los primeros cristianos, de los primeros mesiánicos. Muy diferente, contraria totalmente la teología paulina. Pero que luego esa teología paulina es la que va a ir tomando fuerza, poder, es la que va a ir influyendo incluso también en la misma iglesia hebrea. Iglesia hebrea, que quiere decir comunidad, Kehilá, comunidad del reino de Israel, del nuevo Israel, del Israel del pacto renovado. Entonces, eso era la primera comunidad. Vamos a ver un texto, por ejemplo, del rabino Shaul, del rabino Pablo, distorsionado. Vamos a revisar lo que él dice en Hebreos capítulo 10, verso 5. ¿Qué dice él allí? Sacrificio y ofrenda no quisiste. Sacrificio y ofrenda no quisiste, o sea, Dios no quiere sacrificio ni ofrenda, pero me preparaste cuerpo. Y esa palabra, me preparaste cuerpo, es la que quiere llevar la mente del creyente a pensar en un cuerpo como sacrificio para Dios. El Cordero de Dios, que su cuerpo humano sirve de sacrificio expiatorio, su sangre expiatoria. Pero cuando nosotros nos vamos al texto original, que no está en Hebreos, sino que está en el Salmo capítulo 40, el Salmo 40, versículo 6. Vamos a ver qué es lo que dice. Tú no te complaces, hablando de Yahweh, el Eloha Yisrael, el Eloha de Mashiach, Yahshua, Nazareno, hablando de él, de Yahweh, tú no te complaces en los sacrificios. No te complaces en los sacrificios, quiere decir los sacrificios no los quieres, no quieres sacrificios. No te agradan, no son de tu agrado, no son de tu complacencia, lo que está implicando un rechazo a los sacrificios por parte de Yahweh. Eso hay que entenderlo, hay que llegar a entender eso, ese rechazo de Yahweh a los sacrificios, a la sangre. Dice, ni en las ofrendas de cereales tampoco has pedido holocausto. Tampoco has pedido holocausto, o sea, no ha solicitado holocausto. Ahora, si él no ha solicitado holocausto, ¿por qué le presentan holocausto? ¿Por qué? ¿Por qué la teología judía presenta holocausto a un ser que no quiere eso? Que no se complace en eso, que no le agrada eso. O sea, le están presentando entonces lo que le desagrada. Porque lo que le desagrada es lo que le indigna. Mi querido Jajín, lo que le desagrada es lo que le llena de indignación. No se agrada de holocaustos, ni ofrendas para quitar el pecado. Mire lo que dice el texto original. No te agradas de holocaustos, ni de ofrendas para quitar el pecado. No te agradas de ofrenda para quitar el pecado. Yahweh, bendito eres, Padre Celestial. No eres un Dios que te agradas de la sangre, del dolor de la víctima. Y mucho menos cuando la víctima es inocente. Entonces este Dios de justicia no es Dios de sangre, no es Dios de sacrificio, no es Dios de ofrendas, de holocausto, de expiación, es Dios de justicia. Por lo tanto, su Mashiach viene es por la justicia. Bendito sea el nombre de Yahweh.
Yo he entendido perfectamente la mente de este Mashiach. Ahora, ¿cómo hace Yahweh con nuestros pecados entonces? Entonces, si Él no quiere sacrificio por el pecado, pues no quiere el sacrificio del Mashiach por el pecado. No quiere la sangre del Mashiach, no le agrada la sangre del Mashiach por el pecado. ¿Y a qué padre le agradaría? Se sentiría agradado de ver su hijo inocente siendo brutalmente asesinado, para sentirse contento, regocijado. Ahora sí puedo sentir tranquilidad y paz en mi corazón, porque ya mi hijo brutalmente asesinado, siendo inocente, ha pagado el precio de todo lo que la humanidad ha hecho. No, mi querido hermano, no, ese no es el hoja de la justicia, ese no es el hoja de la justicia, ese es otro. Ese es el Dios de los cultos mistéricos, el Dios de los sacrificios, de las expiaciones y de la sangre, confundido allí en las dos Biblias. Ahora, mis queridos ajín, quedamos entonces nosotros condenados al pecado. Por eso, allí tenemos que pensar en una cosa. Le doy gracias a Yahweh por su atención. Yo sé que estas personas que me están escuchando a mí, aunque son pocas personas, pero dicen, oye, esto como que tiene más lógica todavía. Esto hay que prestarle atención, porque esto es lo que nos va a liberar a nosotros de toda la explotación que han venido haciendo todas las iglesias. Las iglesias han utilizado esta figura creada por el Imperio Romano para la unidad, para el control, ahora para amasar grandes fortunas y para crear grandes poderes. ¿Cómo hace Yahweh si no quiere sacrificio por el pecado? Hay dos formas aquí, desde los cultos mistéricos y de la justicia, dos formas de resolver el problema del pecado. Desde los cultos mistéricos, el pecado es un ente espiritual que va siendo heredado de padres a hijos. Por lo tanto, el hombre, aunque quiera ser justo, aunque quiera vivir una vida de justicia, no puede, porque el pecado está en su misma carne, en su mismo genes, en su misma composición genética está allí metido el pecado. Esa es la concepción desde los cultos mistéricos, desde la necesidad de que otro pague por ti porque tú no puedes deshacerte del pecado. Eso es el culto mistérico. Entonces el misterio del sacrificio del Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero desde el culto al otro, al Dios de la justicia, al elogio de la justicia que no quiere sacrificio ni holocausto, la perspectiva es diferente. Y entonces allí nos vamos nosotros a Ezequiel. Tome nota, sin expiación. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, versos 21 y 22, ahí está toda la clave de la solución al problema del pecado. ¿Cuál es el pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado es infracción de la ley, como lo dice Yohanan allá, capítulo 3, verso 4. Primera de Yohanan, capítulo 3, verso 4. Es infracción, no es ente espiritual, es infracción. Infracción. Lo que quiere decir transgresión. O sea, una opción del ser creado. El ser creado tiene la opción de transgredir o no transgredir. Y dice ambos textos. Si el impío, ¿quién es el impío? El impío es el que vive al margen de la ley de su creador. Vive un modelo de injusticias, de irrespeto al derecho. Ahora, ese impío, si se aparta de todas las infracciones, de todas las transgresiones en las que ha vivido su existencia, si se aparta de todas esas transgresiones, no a la ley civil,
No está hablando de la ley civil, sino de las transgresiones a la ley de Yahweh. Si el impío se aparta de todas esas transgresiones, comienza a vivir de acuerdo a todos los mandamientos de la ley, respetando el derecho y la justicia, dice Yahweh, esa persona no va a morir, esa persona vivirá. Esa persona vivirá, dice el Eterno, vivirá si se aparta y obra conforme al derecho, a la ley y a la justicia. Entonces son dos condiciones que exige. Primeramente, apartarse de todas las transgresiones que se han cometido y después acomodar su vida al derecho y a la justicia y a la ley. ¿Vio? Entonces, si hace esas dos cosas, entonces vivirá. Pero miren la promesa, no la promesa, sino la sentencia del mismo Yahweh cuando dice: ninguna de las transgresiones, ninguna que cometió durante toda su vida, ninguna le será recordada. O sea, le es borrado todo. Todo le es borrado, no será recordado. Usted léalo. Ezequiel capítulo 18, versos 21 y 22. Ninguna de las iniquidades, de las transgresiones, por muy grandes, por muy monstruosas que haya cometido, no le serán recordadas. ¿Qué quiere decir no le serán recordadas? ¿Borrada? Borrada, mi querido Ajín, borrada totalmente, borrada con sangre, limpiadas con sangre. No, esa no es la sentencia del Dios de la justicia. Dice: en su justicia que hizo, vivirá. En su justicia que hizo, vivirá. En su justicia que hizo, vivirá. Entonces tenemos el Mashiach de la justicia y el Mashiach de la expiación. El Mashiach de la expiación es el construido por Roma, es el de los sacrificios, es el de la sangre, que no quiere Yahweh, que Yahweh no quiere. Y el otro Mashiach es el Mashiach de la justicia, el Mashiach hebreo, el Mashiach judío, el Mashiach de la ley. Y lo vemos en las palabras que los evangelistas colocan, porque cuando ellos como escritores están escribiendo, influenciados por el pensamiento pablino, no pueden evitar escribir sobre el verdadero Mashiach algunos matices del verdadero Mashiach, aunque sea de forma inconsciente, los van colocando y lo dejan para que nosotros podamos encontrar ese Mashiach, el Mashiach verdadero, el Mashiach que nos liberta, el libertador, que es lo que significa la palabra Mashiach. En ese contexto, libertador de la potestad de las tinieblas, que es el Imperio Romano. Primer caso, la mujer que traen con la situación de adulterio. Ahí les ha aplicado Ezequiel. Ezequiel capítulo 18 les ha aplicado a esa mujer por el Mashiach de la justicia. Le dice: yo no te condeno, pero no sigas infringiendo más la ley, que es lo que significa la palabra no peques más. No sigas infringiendo la ley, quiere decir: apártate de todas las obras malas, impías, transgresiones que cometiste, obra de acuerdo al derecho y a la justicia, y yo no te condeno. ¿Vio? Hay una exigencia. Ahora él podía haberle dicho a la mujer: no te preocupes, mujer, que ese pecado que tú cometiste y todos los demás que vas a cometer no tienen ninguna consecuencia, porque ya yo voy a morir dentro de poco y con mi sangre yo lavo todo eso y tú puedes seguir tranquilamente obrando como has venido hasta ahora. No infrinjas más la ley. O sea, actúa de acuerdo a la exigencia de Ezequiel 18, es lo que le dice el Mashiach de la justicia. Luego nos vamos a el pasaje del ciego de nacimiento, que es sanado, y luego más adelante Yahshua lo encuentra y le dice: no infrinjas más la ley para que no vengan sobre ti cosas peores, o sea, peores que la ceguera que te quité, o que Dios quitó de tu persona por medio de mi mano. ¿No?
No sigas infringiendo más la ley para que no te ocurran cosas peores. O sea, para que tengas más graves consecuencias si sigues infringiendo las leyes. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo? Obra de ahora en adelante, que ya recuperaste la vista, obra de acuerdo a Ezequiel capítulo 18. Es lo que le está diciendo. Obra de acuerdo a Ezequiel capítulo 18. El joven rico. Llega el joven rico y le dice, ¿qué cosas tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y le dice, bueno, la ley ya la conoces ya conoces los mandamientos, ponlos en práctica y vivirás. Eso es lo que dice el Dios de la justicia, Deuteronomio 6:25. Ahí concuerda perfectamente. Y el hombre le dice, ya yo cumplí todo eso, ya está cumplido ya. Pero no está cumplido. No está cumplido. Porque el amor a la riqueza es idolatría. Idolatría, te falta un punto. Deja a los dioses ajenos. Estás mintiendo, estás engañándote a ti mismo, creyendo que lo has cumplido, pero no lo has cumplido, eres un idólatra. Gente en este mundo que viven, no, ya yo tengo una vida perfecta delante de Yahweh, porque por la sangre del Mashiach ya yo estoy limpio ya y justificado, y son unos idólatras. Que les duele más la riqueza que el mismo Dios. Mezquinos, egoístas, ávaros. Bendito sea el nombre de Yahweh. Con apariencia de piedad. Al frente de comunidades cristianas. Idólatras de las riquezas. Mis queridos ajín, aquí tenemos el Mashiach de la justicia al servicio del Dios de la justicia. Tenemos que irnos a los acontecimientos. El pueblo de Israel ha venido siendo víctima de grandes potencias que la han mantenido en opresión y que la han ido obligando a servir a dioses ajenos y han afligido a Israel. El caso de Grecia, allí en ese contexto se levanta un Mashiach contra Antíoco Epífanes. Contra Antíoco Epífanes se levanta Judas Macabeo, los hermanos Macabeos, el sacerdote, padre de estos Macabeos, y comienzan una labor, un trabajo mesiánico de liberación que llega a recibir la victoria de parte de Yahweh. Yahweh le da la victoria a su pueblo en la figura del Mashiach. Ser humano al servicio de la justicia, de llevar al pueblo nuevamente a la ley de su creador, sacarlos de las leyes humanas de opresión, de robo, de corrupción, de vicio, de idolatría, sacarlos de ese mundo, de ese reino de Satanás y llevarlos a ser libres al reino de la justicia, de la paz, del amor, de la fraternidad. Esa es la labor del Mashiach. El último imperio que oprime a Israel es el imperio romano. Pero de acuerdo a la profecía de Daniel, durante el imperio romano, Yahweh levantaría porque estaría caído el reino de Dios. Levantaría el reino de Dios caído. Pero el reino de Dios en ese contexto no es un reino en los corazones, no es un reino espiritual, no es un reino místico. El reino de Dios es una extensión del reino que está allá en el cielo. El cielo es un planeta que tiene un modelo monárquico, que hay un rey y hay unas leyes reales y hay unas instituciones reales, una jerarquía
en ese planeta, y ese reino se extiende hacia acá, hacia la tierra, para establecer aquí como especie de una colonia, como digamos un virreinato dependiente de aquel, y que escoge un pueblo. Ese pueblo se llama Israel, como su reino, como el reino de Dios acá, como el reino del cielo acá en la tierra, con la intención de ir a la conquista de todo el planeta Tierra y de todas las naciones para ser regida desde allá. Allá sería la capital en aquel planeta llamado cielo. Allá sería la capital del reino acá en la tierra. Y que ese reino de los cielos, el primer instrumento de Yahweh para levantar ese reino es Moshe. Luego sería David el que le daría mayor poder y mayor auge a ese reino de Dios acá en la tierra, y que caería con Salomón. Recuerde que la logia masónica se fundó con Irán de Tiro, socio de Salomón. Salomón era masón, hermano de Ira de Tiro en la masonería. Ellos crearon la logia masónica. Haga un poquito de investigación el origen de la logia masónica para que usted se dé cuenta. Y a partir de allí la masonería entró en Israel y se apoderó del trono. Los reyes que gobernaron Israel eran reyes masones. Y a ellos se convirtieron también los sumos sacerdotes. El clero judío se convirtió a la masonería hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, masones. Entonces ellos concibieron un proyecto contrario al de Dios. Y estos reyes y sumos sacerdotes, el clero judío, se unió con las intenciones de siempre mantenerse en el poder y excluir a Yahweh y a sus leyes para ellos tener el poder sobre la nación. Ellos se unieron a los imperios de turno. Ellos se unieron a los imperios de turno, al imperio babilónico, al imperio griego, al imperio romano, al imperio medo-persa. El clero judío se unieron. Y en ese contexto es donde aparecen a reclamar la herencia de Yahweh, el derecho legítimo y legal de Yahweh de gobernar su pueblo. Comienzan a reclamarlo los profetas, los enviados de Yahweh. Pero ellos, los clérigos judíos, el clero judío, guardando sus intereses económicos, sus intereses políticos, sus intereses de poder, encontraban en los profetas los más grandes opositores, los más grandes rivales, la piedra en el zapato, y por lo tanto los asesinaban. En ese contexto se levanta un nuevo profeta, el profeta de Deuteronomio capítulo 18, verso 18. Léalo para que usted vea. Se levanta ese profeta, él mismo se presenta como el profeta. Ningún profeta tiene honra en su tierra ni entre sus propios familiares. Los profetas no tienen honra entre su familia, entre sus hijos, entre sus hermanos, entre su madre, entre su padre. La madre, el padre, los hijos, los hermanos son los primeros en deshonrar al profeta. Un profeta no puede morir fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Ciudad asesina de profetas, la capital donde se discutía el poder. Entonces aquel joven, ya voy resumiendo, aquel joven Galileo, artesano, como todo rabino de aquel tiempo. Los rabinos eran zapateros y rabinos, pescadores y rabinos, alguien que siempre ejercía una función de donde mantenerse. Él, carpintero y rabino, estudioso de la Torá. Estudioso de la Torá, practicante de las leyes, estudioso de las leyes, identificado con el Dios de la justicia, con el Elohe de Israel, no con el de los sacrificios. Él encontraba
todo este torrente de sangre del templo como algo abominable más bien ante los ojos de Dios, como lo dice allá también el profeta Oseas. Ya me tienen cansada sus festividades, sus lunas nuevas, sus sábados, ya no los puedo soportar ya. Aprendan a hacer el bien, hagan la justicia, socorran al huérfano, a la viuda, ¿no? Respeten el derecho. Es la exigencia del Eloja de la justicia. Es lo que tenemos que aprender hoy día para poder nosotros verdaderamente llegar a ser una nación de Yahweh, un pueblo verdadero de Yahweh, del Eloja de la justicia. Mis queridos ajín, aquel joven, después de un estudio, después de investigaciones, de robarle horas al sueño, tratando de entender, llega a comprender que el tiempo para la restauración del reino está cumplido en ese momento de la historia, está cumplido. Y parece que nadie se da cuenta. Nadie repara que el cumplimiento está en la cuarta bestia, en el cuarto reino, en los pies de hierro y barro cocido. No puede pasar de allí. Por lo tanto, hay que salir a anunciarle al pueblo que los cielos ya han decretado el levantamiento, la reconstrucción, la restauración del reino de Dios. Y eso significa entonces que este reino, involucrando todo su pueblo Israel, es libertado de la potestad de Satanás, de la potestad de las tinieblas que es Roma, porque en este reino de Dios no caben los opresores, los injustos no entran en este reino. Por lo tanto, aquí no cabe Pilato, aquí no cabe el César, aquí no cabe Caifás, aquí no cabe Anas, aquí no caben todos esos políticos corruptos, opresores, y su modelo no cabe dentro de este reino. Ahora él sale, abandona el oficio de carpintero, el sostén de la familia, sale insolvente económicamente, sin ningún apoyo de nada ni de nadie, a sobar espiga con las manos para comer, a buscar higos en una higuera fuera del tiempo de higos por el hambre que lo afligía. Las cuevas sirven de refugio para las fieras, los nidos para las aves, mas el Hijo del Hombre no tiene un lugar siquiera donde recostar su cabeza. Pero él sabe que tiene que hacerlo. El reino es inminente, la llegada está aquí y hay que salir a anunciarlo. Y así sale ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, aldea por aldea, invitando al reino. Su predicación es el reino. El reino está en medio de ustedes. Hay una presencia. Yahweh Sabaoth ha escogido a este joven campesino para ser el rey descendiente de David, del estirpe, del esperma de David. Él lo ha escogido y Yahshua HaMashiach tiene esa seguridad. Yo soy ese rey, yo vengo de ese linaje y tengo la plena conciencia, he tenido las visiones, las revelaciones, el contacto directo con Yahweh Sabaoth, el cual me dice yo soy su hijo. En ese caso, en ese contexto, hijo es el título correspondiente a rey. El rey de Israel, el rey de la teocracia, del reino es el hijo de Yahweh. Lo que quiere decir que David era el hijo de Yahweh. Y también Moshe era el hijo de Yahweh. También es aplicable en el sentido colectivo. Israel es mi hijo. Díganle a Faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito. No es consustancial, no. Es un título para toda la nación hijo de Yahweh. Nosotros somos los hijos de Yahweh. Ahora, mis queridos ajín, él sale a anunciar la restauración del reino. Él es el Mashiach, él es el rey. Pero esto es insurgencia. Allá comienzan a llegar las informaciones a la capital de que el reino de David va a ser restaurado. Si el reino de David va a ser restaurado y ya tiene un rey, sin ser autorizado por el César, sin ser reconocido por Roma, sin ser reconocido por el Senado romano, esto solamente puede significar una cosa: la destrucción de Jerusalén por parte de los ejércitos romanos, de las tropas romanas, de las legiones romanas, que no van a dejar piedra sobre piedra y van a pasar a filo de espada y van a crucificar a toda esta población. Eso es lo que va a significar.
Por lo tanto, es una locura lo que está haciendo este campesino autodidacta. Pero va reuniendo fuerza, va reuniendo gente, tiene cierta gente que le sigue. Y hay que buscar la forma de frenarlo. Porque viene en una marcha, que aquí, por ejemplo, pudiéramos decir más o menos como la marcha del 11 de abril, ¿no? Hacia la sede central del poder. Venía el campesino con toda la gente que se le iba ajuntando a él. Lo que sucede es que Yahshua HaMashiach llega a entender una cosa, que toda esa multitud que le sigue, que le aclama, no tiene en su corazón el reino, no tiene en su corazón el ideal de renunciar a todo las impiedades de acuerdo a Ezequiel capítulo 18. Ellos quieren el bien pero sin que les quiten el mal. Igualito es lo que ocurre acá en esta República de Venezuela y en todas las demás repúblicas paganas. Quieren el bien pero sin que les quiten el mal. Entonces ellos venían siguiendo a Yahshua, y Yahshua rodeado de esa multitud, pero solo completamente, sintiéndose en la más grande de las soledades, porque esa multitud era una multitud incrédula en cuanto al reino. Querían los milagros, querían las sanidades, querían ver todos los hechos sobrenaturales, gozarse, disfrutar de ver cómo se levanta un muerto, darle gloria a Dios por eso, pero no cambiar sus vidas al modelo del reino. No colaborar, no apoyar, no sumarse a la construcción del reino junto con Yahshua, esperando un milagro del cielo de 12 legiones de ángeles. No eran capaces. Venían para comer los panes y los peces, y así se los hizo saber Yahshua Nazareno. Se encontró completamente solo. Cuando les dijo la verdad, los abandonaron. Y les dijo a los 12, ustedes también deberían de irse. Pero ellos sabían que solamente Él tiene la verdad. Por eso entonces nos encontramos frente a un Mashiach que viene a restaurar el reino, a restaurar la teocracia en un contexto republicano, masónico, democrático. Y por lo tanto es que las autoridades judías dicen, significa enfrentarnos a Roma. Y enfrentarnos a Roma sería la destrucción, el fin de este pueblo, de esta nación. Y comienzan a planificar el asesinato. Pero el asesinato judicial, crimen de Estado. Y luego entonces lo participan a los romanos y dialogan con los romanos. Y los romanos se prestan a colaborar, porque saben que no pueden permitir. El que se hace amigo el que se hace amigo de Yahshua se constituye enemigo del César. No tenemos más rey. O sea, no queremos otro rey, sino el César. Este es el que queremos. Si a este liberas de responsabilidad, te estás colocando también en contra del César. Entonces vemos la decisión de asesinarlo. De un asesinato judicial. Un asesinato del poder por causas económicas y políticas. Por causa del poder. Pero, mis queridos hermanos, una vez asesinado, una vez cometido el crimen de Estado, viene el crimen más grande de todos, que es eclipsar todas las aspiraciones libertarias de ese ser, todo su sacrificio por el ideal de la restauración del reino, eclipsar todo esto y convertirlo en un Dios de los misterios. Y ofrecerle una nueva religión al imperio para que el imperio se renueve. La renovación del imperio romano con una nueva figura que pasa a ser el nuevo imperio romano, pero el imperio cristiano. Sacro Imperio Romano Germánico. El imperio cristiano de Constantino, que luego va a cambiarse en Sacro Imperio Romano Germánico, en el papado, en la bestia que surge de la tierra. Entonces, y de donde va a salir el protestantismo evangélico para utilizar la figura de este nuevo Dios mistérico, eucarístico, para ir recogiendo
grandes fortunas, ir amasando grandes fortunas, explotando la fe y la ignorancia de un pueblo. Hoy necesitamos nuevamente, en este contexto en que estamos gobernados nuevamente por la bestia, que se ha levantado nuevamente la cuarta bestia, el imperio romano resucitado, el nuevo orden secular, novus ordo seclorum. En este contexto, el único Mashiach que nos sirve a nosotros es el Mashiach de la justicia, el Mashiach de la liberación. Bendito sea el nombre de Yahweh Sabaoth. Espero, mis queridos Jajín, que ustedes toda esta información la mediten profundamente en sus corazones. He querido dejar esta síntesis. Voy a seguir hablando mucho más del tema, profundizando muchísimo más, para hacer del conocimiento de esta gran verdad, de manera tal que podamos salir de esta figura al servicio de los opresores, para rescatar la figura de nuestro verdadero Mesías, de nuestro verdadero Mashiach, del Mashiach de Israel, del que verdaderamente nos libera de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino del amado Hijo. Muchísimas gracias. Pongo a tu disposición el nuevo texto en PDF, que trata exclusivamente, ya ampliándonos a lo histórico, revisando todas las pruebas de todo lo que te estoy diciendo, ¿no? Vamos a ofrecer en PDF el libro titulado Nos robaron a nuestro Mashiach. Nos robaron a nuestro Mashiach. Con toda esta información más ampliada, más sustanciada y con toda la sustentación bíblica e histórica. Te lo ofrezco completamente gratuito a nuestro número de WhatsApp más 58 04 24 255 7182. Puedes solicitar para ir comprendiendo más de todas esas cosas el paganismo en América, los dioses del mundo antiguo, aproximación histórica, los 10 mandamientos bien explicados, bien comentados, para que puedas entender la ley de nuestro Padre que nos libera, la verdad. También puedes solicitar el matrimonio pagano. Estás casado, casada por el paganismo, por el matrimonio del dragón, de la serpiente antigua. Es necesario que sepas, porque entonces estás en prevaricación, ¿no? Y en prevaricación no hay vida, lo que hay es muerte. Pide el matrimonio pagano y el matrimonio kadosh para que comprendas ambos matrimonios de ambos ordenamientos. La luz se abre en medio de las tinieblas acá en América. Resplandece la luz para hacernos libres, para hacernos un pueblo libre. Muchísimas gracias por tu atención. Gracias por suscribirte, por activar la campanita. Gracias a los hermanos que día a día colaboran apoyando este ministerio, porque esta es una causa que ya no es la causa mía, sino la causa de todos nosotros. Yo he tenido que en estos días enfrentar el más grande enemigo que he tenido en todo el curso de mi vida. Pero aquí estoy, la gloria de Yahweh cubriéndome para vencer. Y mis queridos Jajín, gracias a los hermanos y hermanas que aportan su granito de arena. Gracias, hermana Silva, gracias, hermana Matilde, gracias, hermano Malki, gracias, hermano Yohanan, gracias, hermana Esther, gracias, hermana Consuelo, gracias a todos los hermanos y hermanas que se me escapan en este momento. Bendiciones para todo el Israel del Sur, orando diariamente por ustedes para ser pueblo libre, levantando la bandera del Israel del Sur por encima de las banderas paganas de América. Será hasta una próxima oportunidad. Soy tu hermano y tu amigo, que te ama mucho, con todo mi corazón, con toda mi alma, David Ben Abraham. Será hasta una próxima oportunidad. Besos y abrazos santos para todos y para todas.